Bienvenida, querida familia, a una nueva lectura de la lección de Escuela Sabática. Estamos leyendo la lección número 10 para este 8 de septiembre, titulada El tercer viaje misionero. Hoy, miércoles 5 de septiembre, se llama Mileto. De camino a Jerusalén, Pablo hizo otra parada, esta vez en Mileto, donde tuvo la oportunidad de transmitir su discurso de despedida a los líderes de la iglesia de Éfeso. Leamos juntos Hechos 20 del 15 al 27. ¿Cuál fue el énfasis de Pablo en la parte introductoria de su discurso? Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Como ya había hecho planes para un nuevo viaje que incluía Roma y España, Pablo creía que nunca más volvería a Asia. Entonces comenzó su discurso con una especie de rendición de cuentas por los años que pasó en Éfeso. Sin embargo, ese informe apuntaba no solo al pasado, es decir, a la forma en que había vivido entre los efesios, sino también al futuro, ya que temía lo que pudiera ocurrirle en Jerusalén. El temor de Pablo no era infundado. La iglesia de Jerusalén lo miraba con cierto escepticismo, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como perseguidor y por predicar un evangelio sin circuncisión. Para las autoridades judías, él no era más que un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. A mediados del siglo I, especialmente a causa del desgobierno romano, Judea también era presa de los ideales revolucionarios y nacionalistas. Esta atmósfera influía en todos los segmentos de la sociedad judía, incluida la iglesia posiblemente. En ese contexto, las actividades de aquel ex fariseo entre los gentiles debieron de haberlo convertido en una figura notoria. Pablo también tenía otras preocupaciones. En Hechos 20, 28 al 31, se centró en cómo los dirigentes de la iglesia de Éfeso debían manejar el tema de los falsos maestros, a quienes comparó con lobos salvajes que tratarían de extraviar y pervertir el rebaño. Así que, en la iglesia misma, incluso en los primeros días de la iglesia, el peligro de los falsos maestros era real. Como dijo Salomón en otro momento y en otro contexto, nada hay nuevo debajo del sol. La historia de la iglesia cristiana revela los increíbles daños que los falsos maestros le han ocasionado a la iglesia. El problema también seguirá existiendo hasta el fin. 2 de Timoteo 4:3. Sin duda, Pablo tenía muchas cosas en mente, muchas preocupaciones. Sin embargo, su fidelidad y su diligencia nunca vacilaron. Durante este día reflexionemos en lo siguiente. Lee 2 de Corintios 4 del 8 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí que debemos aplicar a nuestra vida, especialmente cuando vienen las pruebas? ¿Dónde pone Pablo su esperanza última? Queridas familias, que tengan todos un maravilloso día. Les recuerdo que seguimos leyendo Reavivados por su palabra, hoy 1 de Pedro capítulo 1. Y durante esta semana seguimos estudiando El deseado de todas las gentes, capítulos 61 y 62. Dios mediante, nos encontramos mañana. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.